Hola, mi nombre es Pablo Bula. Mi nombre es Santiago Castillo. Y mi nombre es Camilo Calderón. Hoy vamos a responder y analizar las preguntas que desarrollamos y propusimos en este semestre. La primera es por qué ha sido la guerra desde inicios del siglo XX una de las fuerzas transformadoras más importantes y cuál es la utilidad de esta para comprender los problemas de nuestra época actual. Y la segunda es qué pasó durante el siglo XX con las democracias liberales y el sistema económico capitalista y por qué se dice que en el siglo XXI las democracias liberales están en crisis y qué ha generado dicha crisis. Bueno, pues gracias, Pablo. Digamos que un poco introduciendo la pregunta, queremos dividirla en varias secciones. Primeramente nos gustaría hablar de la Primera, Segunda y la Guerra Fría, Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, principalmente porque como lo menciona Ian Cherkov en su libro Descendiendo al Infierno, se puede ver y él menciona que Europa vio un siglo de guerra. Entonces me gustaría, Camilo, que nos contaras un poco cómo fue esta Primera Guerra Mundial en base a sus fuerzas transformadoras y la utilidad que es para hoy en día, para comprender. Perfecto, presidente Santiago. Entonces comenzamos. La Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, marcó un punto de inflexión en la historia moderna y se convirtió en una de las fuerzas transformadoras más significativas del siglo XX corto. Muy importante. Esta guerra, también conocida como la Gran Guerra, no solo cambió el mapa político y las alianzas internacionales, sino que también tuvo profundas repercusiones en la sociedad, la economía, la tecnología y muy importante en la cultura. Desde un punto de vista político y territorial, la Primera Guerra Mundial resultó en la desaparición de los imperios centenarios como el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Estos cambios pues dieron lugar a la creación de los estados nacionales y lo reconfiguraron en el equilibrio y el poder en Europa. Como señala la historia de Eric Hobsbawm en su libro La Era de los Extremos, la guerra destruyó no solo las vidas y las propiedades, sino que también los imperios. En el ámbito social, la guerra también transformó profundamente las percepciones y las actitudes de la población. Eso fue muy importante, ya que la masiva movilización de los hombres al frente y las mujeres al trabajo, ya sea en las fábricas y en los hospitales, alteró la dinámica de género y aceleró movimientos muy importantes como el derecho de la mujer. Además de experimentar, pues, experiencias compartidas en el conflicto y el luto colectivo, fortalecieron las identidades nacionales y, muy importante, la solidaridad entre clases. Para comprender esos problemas es muy importante en nuestra época actual y es esencial reconocer el legado de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra pues estableció precedentes en cuanto a la intervención estatal y en la economía, la movilización total de sociedad y la diplomacia internacional, además de las tensiones y tratados pues resultantes de los conflictos, como el Tratado de Versalles, pues que sembraron las semillas para los futuros conflictos, incluidos la Segunda Guerra Mundial. Entonces me gustaría que Pablo nos diera más información acerca de la Segunda Guerra Mundial. Claro, y es que de la culminación de la Primera Guerra Mundial se desarrolla ese nacionalismo agresivo, lo cual es como digamos que la principal causa de ese fascismo potenciado por Hitler, pero idealizado por Mussolini, ya que Alemania termina bastante afectada también por ese tratado y por la derrota masiva que sufrieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces desarrollan como ese nacionalismo bastante fuerte y esto es el pie para que inicie la Segunda Guerra Mundial. Dentro de de esta Segunda Guerra Mundial, pues obviamente se evidencia más que todo como esa fuerza de poderes, ideologías y sobre todo como las características que se luchaban. Por ejemplo, esto también da un poco de pie a la segunda pregunta, que es la lucha, por ejemplo, la supervivencia del modelo liberal capitalista, que en la Segunda Guerra Mundial estaba luchando contra el fascismo, aunque no era totalmente el modelo liberal capitalista, ya que dentro de los aliados en la Segunda Guerra Mundial estaba la Unión Soviética, que estaba aliada en ese momento, lo que vendría siendo del 39 al 45, que es donde transcurre la Segunda Guerra Mundial, y pues prácticamente es como todo ese choque de ideologías que veremos un poquito más adelante en la segunda pregunta. Entonces, es ver cómo del resultado de la Primera Guerra Mundial se desarrolla totalmente y es la causante de la Segunda. Y pues del resultado, por ejemplo, de lo que nos da esta Segunda Guerra Mundial, vamos a entender un poco más y vamos a saber el porqué de la Guerra Fría.
ya que los aliados vencen, pero esto genera un conflicto entre esos mismos aliados, que son la Unión Soviética y Estados Unidos. Muchas gracias, Pablo. Digamos que también para hacer un poco la pregunta, me gustaría ya hablar de la Guerra Fría, principalmente esas fuerzas transformadoras más importantes. Siento yo que fue un poco lo que fue el sistema económico, ya que durante la Guerra Fría, esta guerra no bélica, pudimos ver cómo Estados Unidos, que fue el sistema capitalista liberal, y cómo lo que era la Unión Soviética, que era el sistema comunista, estuvo en constante conflicto, no solamente económicamente, sino políticamente, deportivamente, en todos los sentidos. Siempre se veía este choque no bélico y mostraba esta rivalidad, pero unas fuerzas que ya lo profundizaremos un poco en la segunda pregunta, es cómo el sistema capitalista fue el primero, fue el resurgimiento de Europa y fue esta fuerza transformadora que permitió que esas consecuencias de guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, esas consecuencias pudieran salir a flote y fueran, generara una Europa más beneficiaria, más florecida después de estas dos guerras que sufrió. Y la utilidad para comprender básicamente los problemas de hoy en día, podemos ver y se nota eh, tanto lo que hemos visto en las clases como la Unión Soviética se derrumbó, es ella sola, tanto por su sistema político como su sistema social. También se puede ver reflejado lo que fue el muro de Berlín rápidamente, que fue un muro el cual la Unión Soviética, por parte de su comunismo, construyó como una barrera antifascista, pero se vio que claramente solo querían centrarse en su ideología. Y podemos ver que hoy en día los países que mantienen ese sistema comunista no son prósperos a nivel económico, cultural, social, como lo pueden ser los otros países que mantienen su sistema capitalista. Y ya entrándonos a la segunda pregunta, ¿qué pasó durante el siglo XX con las democracias liberales y el sistema económico capitalista? Me gustaría explicar rápidamente que durante el siglo XX, lo que fue al finalizar la Primera Guerra Mundial, el capitalismo sufrió una crisis económica, o más que crisis económica, tuvo un momento muy bajo. Esto debido a que los países que mantenían ese sistema, lo que era Gran Bretaña, Alemania y Francia, también Estados Unidos, generaron o tuvieron consecuencias negativas, principalmente por todo el devastamiento que pasó sobre la guerra, ya que tuvieron que invertir en infraestructura, tuvo problemas de mercado. Y segundo, por ejemplo, lo que fue el Imperio Británico, por ejemplo, lo que fue la expansión de mercado como la industria textil se cortó totalmente debido a que esas mismas consecuencias que tuvieron en Europa tuvieron efecto en todo el mundo. También se puede ver cómo lo menciona Ian Kershaw en su mismo libro. Menciona que Japón extendió su mercado junto con que yéndose a China y hizo que totalmente el capitalismo fuera a la crisis. Pero luego él también menciona que curiosamente, después de la Segunda Guerra Mundial, este sistema económico capitalista sale a flote y es la solución, básicamente. Más que todo por el tema del Plan Marshall que implementó Estados Unidos, donde hizo que el dólar fuera la moneda mundial. Y segundo, porque, como lo menciona Wolfgang Benz en su artículo, en su libro, él menciona que básicamente Europa se dio cuenta que un sistema social socialista y comunista no venía a cuento, básicamente no era algo viable, ya que ese sistema pensaba en algo futuro, mientras que se necesitaba algo ahora. Y él también menciona cómo todos estos países que hicieron parte de este proceso se fueron yendo siempre al movimiento capitalista. Entonces ahí vemos durante el siglo XX cómo el sistema económico capitalista tuvo un punto muy bajo, pero luego alcanzó un punto muy alto que se mantiene hasta hoy en día. Ya solamente para finalizar, pues es prácticamente ver que se dice que está en crisis porque ahorita, o lo que sucedió, por ejemplo, del 2016 al 2020, que Trump quería nacionalizar ese capitalismo, quería desglobalizarlo. Entonces, obviamente, al desglobalizarse, siendo Estados Unidos el mayor exponente
de esta ideología, pues se afectaría mucho globalmente junto con esa revolución tecnológica que viene siendo las IAs, que van a generar como ese obsoletismo y añadiéndole también toda la fuerza que está tomando China respecto a su control y pues todo el poder que está adquiriendo Xi Jinping, que prácticamente que su meta es la globalización para él de ese partido comunista, lo cual debilitaría mucho ese modelo capitalista, no solamente en cuanto a lo económico, ya que China tomaría un poder económico gigante, sino también dentro del ámbito, digámoslo, político, porque como tal, ellos sostienen su modelo comunista y sigue siendo bastante centralizado. Eso sería todo. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias por ver. Un gusto, feliz noche.